Hermano, la paz del Señor, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero compartir una palabra que se encuentra en Hebreos capítulo 5, versículo desde el 11 hasta el 14. Esta palabra, bueno, en estos días la estuve leyendo y la verdad que me llegó a mí personalmente y me gustaría compartirlo en este momento con ustedes. Habla, ¿no?, sobre los fundamentos del cristiano. Acá dice que sobre los rudimentos, ¿no?, de la palabra. Eh, Acá lo que el autor de Hebreos lo quería transmitir a ellos, ¿no? Era el hecho de que uno tiene que afirmarse en el camino, no puede andar de un lado para el otro, siempre con las cosas básicas, ¿no?, del cristiano, sino uno tiene que avanzar, que es lo que Dios espera con nosotros, por eso nos dio el Espíritu Santo, para que éste actúe por medio de nosotros y nos dé discernimiento constantemente de su palabra, pero debemos ejercitarnos en ella y debemos desear verdaderamente crecer en la palabra, crecer en el camino del cristiano. Y me hizo acordar mucho, ¿no?, a cómo era el pueblo antiguo, que uno, si tiene la oportunidad de leer de corrido, quizás de los primeros 5 libros de la palabra, de la Biblia, que son desde Génesis hasta Deuteronomio, puede ver cómo el pueblo constantemente recae en el pecado, recae en el pecado. Y uno como lector en un punto llega a decir, ¿cómo puede ser que otra vez estén cayendo sobre lo mismo, ¿no? Pero bueno, uno mirándolo de lejos le parece que es algo erróneo, equívoco, pero uno hace lo mismo en su vida y muchas veces no se da cuenta. Y es algo que nos advierte constantemente la Biblia y nos dice, estos son ejemplos de los cuales ustedes tienen que imitar y lo que no tienen que hacer. Entonces, bueno, esta palabra que les quiero compartir empieza diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces esta palabra me llama mucho la atención, como al principio empieza diciendo, eh, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Acá el autor venía hablando, ¿no?, sobre Jesús como sumo sacerdote, y en un momento empieza a hablar de Jesús como un sacerdote según la orden de Melquisedec, que era, bueno, algo que le había dado, ¿no?, interpretación, revelación del Espíritu Santo a este autor de Hebreos, y podemos ver cómo seguido a esto le dice, estas cosas hay más para hablar, pero ustedes no están todavía preparados. ¿Y por qué? No están preparados para poder hablar más de esto. Porque son difíciles de explicar. ¿Por qué? Porque fueron tardos para oír. Entonces muchas veces nosotros en nuestra vida nos encontramos en esta misma situación. Eh, Nosotros empezamos a cuestionar, quizás hay cosas que pasan en la Biblia, cosas que no entendemos, y decimos, Señor, ¿por qué permite esto? ¿Por qué está pasando lo otro? Encontramos diferentes palabras en la Biblia en las cuales no entendemos y nos confunden y nosotros empezamos a sacar conclusiones y esto a veces decimos, Señor, ¿por qué no la puedo entender? Y a veces esto suele pasar o porque Dios todavía no nos las revela o porque nosotros no estamos quizás preparados todavía. ¿Por qué? Porque somos tardos para escuchar en nuestra vida. Tenemos que pensar nosotros cuánto tiempo le dedicamos a la palabra en nuestras vidas, en todo momento, si estamos verdaderamente ejercitándonos en la palabra, cuánto compartimos ¿no?, con Dios esos momentos de oración, de alabarlo, para que de esta forma nosotros podamos no ser tardos para oír, sino estar ahí, a primera fila, para escuchar aún el susurro que Dios tenga para nosotros. Entonces esto es como a veces podemos ver y leer de la palabra cuando Pedro iba caminando en el agua en aquella tormenta,
nosotros así también estamos en esta vida y quizás vamos viendo para un lado y vemos todo lo del coronavirus, por ejemplo, ahora que se está desbordando y decimos, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Señor, ¿por qué se está generando esta pandemia tan grande, esta epidemia que está colapsando con todo? O podemos ver, Señor, ¿por qué el sistema financiero está colapsando así y yo estoy entre medio? ¿Cómo voy a hacer para subsistir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder solventarme? O podemos quizás tener un problema en nuestra familia y decimos, Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, estaba bien y trajiste esto que estabilizó y ahora, ¿cómo voy a hacer para seguir adelante? Y esto es lo que nos dice a veces el Señor también, nos hace recordar la palabra de Pedro. Pedro, ¿qué le pasó? Se empezó a hacer muchas preguntas con respecto a la tormenta, cuando empezó para mirar para un lado, cuando miró para el otro, y en ese momento él empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque miraba los problemas que tenía a sus costados y no miraba para adelante que tenía a Jesús. Entonces nosotros en nuestras vidas, y personalmente lo digo, nos pasa cuando miramos para un lado, miramos para el otro, miramos los problemas y no miramos adelante en donde tenemos la meta que es Jesús. Entonces en ese momento empezamos a hundirnos, nuestra fe empieza a tener puntos frágiles y se empieza a caer. Entonces nosotros acá la palabra nos dice, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces debemos estar siempre ahí a disposición a poder escuchar aún hasta el susurro de lo que quiera Dios con nosotros. Y esto es algo que debemos de decirlo nosotros, porque quizás podemos estar debatiendo todavía fundamentos sobre la palabra, sobre el Evangelio, y no avanzamos, sino que siempre nos quedamos sobre los principios de la palabra, sobre los principios del Evangelio y nada más. Entonces Dios nos dice, pónganse las pilas, nos está diciendo, escuchen de una vez por todas la palabra que yo le estoy enviando y de esta forma avancen. Y porque Dios quiere que nosotros podamos transmitir la misma enseñanza que nosotros tenemos. Porque la forma que nosotros podemos transmitir es cuando tenemos asegurados los conocimientos y estamos seguros y firmes en el camino, podemos transmitir a la palabra a otra persona, como dice acá su palabra, debiendo ser ya maestro, tener necesidad todavía que se les expliquen las cosas básicas. Entonces Dios acá nos dice, debéis ser maestro en el momento de enseñar a aquellas personas que no conocen de la palabra, poder explicarle del camino, de las cosas que hizo Jesús en la tierra. Si nos viene diciendo, yo leí esta palabra en la Biblia, necesito que por favor me des una orientación de lo que está diciendo. Nosotros debemos estar preparados para esa persona a la cual le pasamos la palabra. Y no solamente esto, hay muchos hermanos que van teniendo diferentes dudas y leyendo la palabra nos vamos edificando los unos con los otros. Yo lo he visto en mi vida personalmente, las cosas en las cuales más he afirmado, las cuales más he tenido firme para yo poder transmitirlas a otras personas, son las que más hemos debatido con los chicos, con los hermanos, con diferentes charlas, mensajes y demás, debatiendo sobre una palabra. Estos son los conocimientos que se afirman. Entonces Pablo acá, se supone que no, que fue Pablo el que lo hizo a Hebreos, pero no se sabe. Dice, por los que el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces acá la palabra nos dice esto, a los que tienen ejercitado el uso de la palabra, son aquellos que están capaces de poder discernir entre el bien y el mal. Nosotros con nuestra vida debemos constantemente evaluar si lo que estamos haciendo está bien o está mal. No hay necesidad de que venga una revelación del cielo para que nos venga a decir, no, lo que está haciendo está mal. Si necesitamos eso es porque verdaderamente no estamos cerca de Cristo, no estamos cerca de la palabra, no la leemos francamente. Necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos constantemente. Dice en el Salmo, la palabra dice, ábreme los ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por eso necesitamos nosotros que nos abran los ojos espirituales constantemente de Dios y que nos revele cuál es su voluntad, que dejemos de dar vueltas sobre los que son los fundamentos, los rudimentos de la palabra que debemos superar, dejar la leche que es para niños y poder ir a lo sólido, a lo que verdaderamente edifica.
que nuestra vida lo podamos poner por obra, que es lo que Dios quiere. Dios no quiere que seamos tardos para oír. Él no quiere eso, porque si somos tardos para oír, va a ser difícil que Dios nos revele sus misterios. Pablo dice que llegó hasta el tercer cielo. ¿Por qué llegó Pablo? ¿Porque era un privilegiado? No, porque Pablo dedicó su vida a Cristo, dedicó su vida a Dios, y todo lo que hizo fue para predicar a Cristo y a este crucificado, a su resurrección, y por el medio de él tenemos la salvación. O sea, explicaba todo. Podemos ver en la palabra constantemente que aclaraba conceptos del Viejo Testamento, explicaba cómo fue su pasar en la tierra y las diferentes revelaciones que iba teniendo con respecto a la iglesia. Entonces nosotros debemos exactamente de la misma manera poder estar constantemente en contacto con la palabra, así como Pablo estaba en contacto, nosotros poder tener la comunión que Dios quiere para estar en primera fila a escuchar el susurro, como los valientes de David que estaban ahí en la cueva y escucharon el susurro del rey y corrieron para ir a buscar lo que el rey quería. Nosotros también debemos estar en primera fila para escuchar el susurro de Dios y poder correr a hacer su voluntad apenas Él lo esté diciendo. Entonces Dios quiere que seamos hijos que estén dispuestos a correr. Errores, hermanos, vamos a tener muchísimos, vamos a flaquear en el camino, pero Dios es nuestra fuerza. Nosotros por nuestra propia voluntad vamos a caer, vamos a dudar muchas veces como Pedro, vamos a mirar para un lado, para el otro, vamos a priorizar muchas veces la tormenta y no nuestra meta y nuestra solución, que es Cristo. Entonces, hermanos, nosotros la victoria la tenemos porque ya Cristo vino y venció la muerte, y por medio de Él vamos a tener victoria en todos nuestros caminos, hermanos. Por eso siempre tratemos de buscar más de la palabra, evaluemos nuestras vidas, Señor, cuánto tiempo te estoy dedicando. Si no es suficiente, dejemos lo que tengamos que hacer, aunque sea una hora. No tengo esa hora disponible, es porque tus prioridades no son las que tienen que ser. Tenemos que empezar a priorizar la palabra, tenemos que empezar a priorizar a Cristo por sobre todas las cosas. Si no tenemos una hora, debemos hacerlo. Porque, ¿qué es más importante todas las cosas que estamos haciendo en la tierra que la que verdaderamente son para vida eterna? Debemos pensar esto siempre, hermanos. Es algo que siempre lo digo primeramente para mí, porque lo pienso constantemente. ¿Qué de todo lo que estoy haciendo me voy a llevar y qué no? Y esto es lo que nosotros nos debe marcar, cuáles son nuestras prioridades y qué es lo que verdaderamente nos da la vida. Entonces, bueno, hermano, espero que les haya gustado esta palabra y que sea de bendición. La paz del Señor.